El mundo del espectáculo amaneció con una historia que nadie esperaba y que rápidamente comenzó a circular con fuerza entre bastidores, encendiendo conversaciones, miradas cómplices y silencios estratégicos. Mahasin Meravet, siempre reservada con su vida privada, volvió a colocarse en el centro del foco mediático sin haber pronunciado una sola palabra directa. Todo ocurrió tras una declaración inesperada atribuida a la hermana de Mahasin Meravet, que fue interpretada como una auténtica bomba emocional. Las frases, dichas con un tono aparentemente inocente, resonaron como una confirmación velada de que algo importante está ocurriendo en el corazón de la actriz. Desde ese momento, la atención se desvió inevitablemente hacia Seng Torun, un nombre que vuelve a aparecer ligado a ella de forma inevitable. El ambiente se cargó de expectativa, como si todos supieran que esta historia apenas está comenzando. Durante semanas se había hablado de distancias, de agendas incompatibles y de silencios que decían más que 1000 palabras. Mahasin Meravet había optado por mantenerse al margen de rumores, concentrada en su trabajo y en su círculo más cercano, y Toneskiri. Sin embargo, el comentario de su hermana cambió por completo el equilibrio de la narrativa. No fue una confirmación directa, pero tampoco una negación, y en el mundo del espectáculo eso suele ser suficiente. Muchos interpretaron sus palabras como una señal clara de que el corazón de Mahasin vuelve a latir con fuerza. El tono emocional y la sonrisa que acompañaron la declaración no pasaron desapercibidos. Fue ese gesto el que encendió la chispa definitiva. Seng Torun, por su parte, ha mantenido una actitud tan discreta como intrigante. Lejos de apagar los rumores, su silencio ha sido visto como una estrategia que añade más misterio a la historia. Cada aparición pública suya es ahora analizada con lupa, buscando señales, gestos o miradas que confirmen lo que muchos ya dan por hecho. Su entorno guarda un hermetismo absoluto, algo que contrasta con la intensidad de las especulaciones. Este silencio no se percibe como vacío, sino como una pausa cargada de significado. En el lenguaje de los famosos, no decir nada también es una forma de hablar. Y el público lo sabe. La relación entre Mahasin Meravet y Seng Torun siempre ha sido seguida con atención, incluso en sus momentos más tranquilos. Cada coincidencia pasada es ahora reinterpretada a la luz de esta nueva declaración. Lo que antes parecía casual, hoy se ve como una posible señal anticipada. Los seguidores más fieles recuerdan detalles, gestos y frases antiguas que ahora cobran un nuevo sentido. La narrativa se reconstruye pieza por pieza, como un rompecabezas emocional. Nada se da por casualidad cuando los sentimientos entran en juego, y esta historia tiene todos los ingredientes para atrapar. La declaración de la hermana de Mahasin Meravet no fue extensa, pero sí cargada de emoción. Canteo poco, poquecos, y sostenga que perversión tericil, cargada de emoción. Habló de ilusión, de calma interior y de una sonrisa que había regresado al hogar. No mencionó nombres, pero el contexto fue más que suficiente. Su voz transmitía orgullo y una felicidad contenida que muchos interpretaron como una confirmación indirecta. Fue ese matiz emocional el que hizo que el mensaje se viralizara con rapidez. No era un simple comentario familiar, era una ventana abierta al estado emocional de la actriz, y esa ventana dejó entrar todas las conjeturas posibles. En el mundo del espectáculo, las historias de amor siempre generan una conexión especial con el público. Esta no es la excepción, especialmente porque se construye a partir de silencios y gestos sutiles. Mahasin Meravet ha demostrado en más de una ocasión que prefiere hablar con hechos antes que con palabras. Su serenidad actual ha sido interpretada como una señal de estabilidad emocional. Muchos aseguran que ese brillo en su mirada no se puede fingir. El cambio es evidente para quienes la siguen de cerca.
Y cuando el cambio es positivo, las preguntas se multiplican. Omnes pares ilianes somnafaboca. Senk Torun también ha mostrado una transformación notable en sus últimas apariciones, más relajado, más sonriente y con una actitud que algunos describen como renovada. No es un secreto que los estados emocionales influyen en la energía que se proyecta. Sus seguidores han notado ese cambio y lo han relacionado inmediatamente con Mahasine Meravet. Aunque no hay confirmación oficial, la sincronía entre ambos estados de ánimo resulta llamativa. Dos trayectorias que parecen avanzar en paralelo, y cuando eso ocurre, el público comienza a unir los puntos. La historia se vuelve aún más intensa por la ausencia de desmentidos claros. Nadie ha salido a apagar el fuego, y en el mundo mediático eso suele interpretarse como una señal de consentimiento implícito. Cuanto tun korkshoe, paraso, darses esi afraf. Para contriptan con ser fuerte de carta larars, Mahasine Meravet continúa compartiendo su día a día con normalidad, pero con una serenidad que llama la atención. Senk Torun, mientras tanto, se mantiene enfocado en sus proyectos, pero sin perder esa aura de misterio. La combinación resulta irresistible para quienes siguen el mundo del espectáculo. Cada detalle se convierte en titular potencial. Punto no me hizo el cociale vos sagrado de estar al ser me cociolo. Sotonpampa mucora, poliocon. Y cada silencio, en una frase no dicha. Pon. Los seguidores de ambos no tardaron en reaccionar con entusiasmo y emoción. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, teorías y deseos de felicidad. Muchos celebran la posibilidad de que el amor haya encontrado nuevamente su camino. Otros prefieren la cautela, conscientes de lo impredecible que puede ser este entorno. Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que algo ha cambiado. La energía que rodea esta historia es distinta. Más madura, más tranquila y quizás más real. La figura de la hermana de Mahasine Meravet se ha convertido, sin buscarlo, en una pieza clave de este relato. Su cercanía emocional con la actriz le otorga una credibilidad especial ante el público. Sus palabras no suenan ensayadas ni estratégicas, sino sinceras y espontáneas. Eso es lo que las hace tan poderosas. No habló para generar titulares, pero los generó igualmente. A veces, la verdad se filtra sin intención, y cuando lo hace, es imposible detenerla. Este nuevo capítulo no solo habla de amor, sino también de evolución personal. Mahasine Meravet parece estar en una etapa de mayor equilibrio y autoconocimiento. Senk Torun, por su parte, proyecta una seguridad que no pasa desapercibida. Ambos parecen haber aprendido de experiencias pasadas. Eso hace que esta historia resulte aún más atractiva. No se trata solo de un romance, sino de un reencuentro con la calma. Y esa calma es contagiosa. El silencio de ambos protagonistas sigue siendo el elemento más comentado. No hay comunicados oficiales, ni declaraciones directas, solo gestos, miradas y palabras ajenas que hablan por ello. Este tipo de narrativa suele ser la más poderosa. Permite que el público complete la historia con su imaginación. Y cuando la imaginación se activa, el interés se dispara. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Mientras tanto, el entorno cercano observa con discreción y respeto. Nadie parece dispuesto a romper el equilibrio actual. Se respira una sensación de protección alrededor de Mahasine Meravet, como si todos supieran que este momento es delicado y valioso. Senk Torun también parece rodeado de un silencio cómplice. Un silencio que no incomoda, sino que protege. Y en ese espacio protegido, la historia continúa creciendo. El tiempo será quien confirme o desmienta las especulaciones.
pero por ahora la narrativa está viva y late con fuerza. El público siente que está ante algo auténtico, no fabricado. Esa autenticidad es la que genera tanta conexión. Mahassin Meravet y Cenk Torun, juntos o no, han logrado capturar la atención de todos. Y lo han hecho sin grandes declaraciones, solo siendo. Por ahora, lo único claro es que el corazón de Mahassin Meravet parece haber encontrado un nuevo ritmo. La declaración de su hermana fue la chispa que encendió esta historia. Ponto unpo o monozotasunda. Cenk Torun aparece como una figura inevitable en este relato emocional. El silencio de ambos sigue alimentando la curiosidad colectiva, y el público, atento y expectante, espera el próximo capítulo, porque cuando el amor se insinúa así, nadie quiere perderse el final.